Hola, ¿me escuchás, Federico? Hola, ¿cómo estás, profe? Sí, perfecto. Ahí estás vos y Viviana. Solamente dos están conectados. No sé qué pasó con el resto de los chicos, pues estamos en horario, ¿no? Sí, unos cuartos pasadas. ¿Tenían algún otro parcial o algo o no? ¿De alguna otra materia? Porque bueno, espero un ratito, pero solamente hay dos conectados. Yo les había dicho que el miércoles les iba a dar, así continúo con Poder Legislativo y también con un temita de Poder Ejecutivo. Bueno, en sí es de Poder Ejecutivo, pero se vincula mucho con Poder Legislativo como para darle una mano a Daniel en todo lo que es el tema de veto parcial y promulgación parcial. ¿Tuvieron alguna noticia de él? ¿Se comunicó algo en el campus, Daniel, o no? Creo que no, la verdad, profe. Por ahora, por lo menos. Bueno, yo lo que voy a hacer, les digo la verdad, medio para no hincharlo así continuamente, pero hoy lo voy a mandarle un mensajito a ver cómo se siente y si él va a dar o no la clase de mañana jueves. Y después yo le pongo esa información a ustedes en el grupo, como como para que sepan a ver si mañana él se reincorpora o no. Lo más probable es decir, si no se reincorpora mañana, la semana que viene seguro, pero bueno, yo me voy a comunicar con él y después les aviso a ver si mañana da o clases o no. En principio, hoy quedaría conmigo ahí se conectó Facundo. Quedaría la penúltima clase y la clase que viene, el miércoles que viene, sería la última. Estoy ya como terminando con todos los temas referidos a Poder Legislativo. Para la clase que viene, si quieren, lean, nos faltaría todo lo relacionado a juicio político y el trámite, y voy a ver si les doy defensor del pueblo, o salvo que Daniel, como está más atrasado con los temas de él, me diga que les dé algún tema de poder ejecutivo, poder judicial, y utilizo la otra mitad de la clase, es decir, trato de dividirla en dar poder juicio político, que corresponde a poder legislativo, y la otra mitad de darle algún tema de Daniel. Así que bueno, nada, hablo con él eso y les digo. ¿Cómo estamos con el horario? Bueno, hay tres conectados nada más. Entonces, para Facundo, hoy me comunico con Daniel y les digo si mañana hay clases o no, en el link de él, como siempre. Y después también les pongo a ustedes en el grupo a ver con qué tema sigo la clase que viene. Seguro juicio político, porque es el tema que nos falta con relación a poder legislativo. Pero ver si les doy algún tema así, o por decir, defensor del pueblo, algo que también de hecho lo pueden leer ustedes, o bien, si Daniel me delega, justo íbamos a hablar de delegación legislativa, si me delega algún tema de él como para seguir avanzando. ¿Cómo van con los temas de Daniel? ¿Hasta dónde llegaron? Llegamos a ver, profe, un poco de acefalía. Y nada más de Poder Ejecutivo. No, profe. ¿Y Poder Judicial? No, judicial no vimos nada todavía. Claro. Bueno, así que bueno, nada, lo más probable es que capaz que me diga él, no es que defensor del pueblo no sea importante, pero capaz que en lugar de darle algún tema, que es defensor del pueblo es un artículo, en la ley reglamentaria, capaz que me da algún tema así medio importante como para que yo avance. Así que bueno, para los que es la tercera vez que lo digo, pero para los que se incorporaron ahora, yo hoy le mando un mensajito a Daniel para ver si mañana tienen o no clases con él, número uno. Y número dos, a ver si él me quiere dar algún tema de ejecutivo judicial para la clase que viene. Entonces, la clase que viene, lean ustedes juicio político, que lo vamos a ver conmigo, y después les confirmo por mensaje la segunda parte de la clase que viene que doy, porque esa sería mi última clase. Yo igual estoy re bien con los temas de legislativo, pero por eso, para darle una mano a él y que les va a servir a ustedes. Bueno,
Hoy voy a arrancar con un tema que es de Poder Ejecutivo, pero se vincula con el Congreso, porque es toda la etapa de control del Poder Ejecutivo. Es decir, ¿qué quiero decir con esto? Vamos a hablar de todo lo que es veto, veto parcial, promulgación parcial y un par de fallos. Y después, la segunda parte, ahí se conectó Lucas. Ya los conozco a todos de charlar. Y la segunda parte, sí, vamos a ver propiamente un tema que es de Congreso, que es delegación legislativa. ¿Se acuerdan que en la clase pasada yo les decía que sancionado un proyecto de ley por el Congreso pasa, ese es el término que utiliza el artículo 78, pasa al Poder Ejecutivo para su examen? ¿Qué puede ocurrir en el Poder Ejecutivo? O bien que el Poder Ejecutivo coincida con esa voluntad congresional, es decir, coincida con ese proyecto sancionado por el Congreso. Entonces, si coincide, el Poder Ejecutivo lo aprueba, lo promulga, ya les voy diciendo los términos, y en el caso que no esté de acuerdo con la voluntad discrecional, es decir, con lo aprobado por el Congreso, es decir, que discrepe, por decirlo de una manera, con la voluntad congresional, entonces en ese caso lo observa o lo veta. Esos son los dos términos que vamos a utilizar hoy, ¿no? La aprobación, que es la promulgación, y cuando observa el Poder Ejecutivo un proyecto de ley, es el veto. Con relación, lo que podemos decir con relación al veto, que esta intervención presidencial constituye una verdadera facultad de control preventivo por parte del Poder Ejecutivo. Si tenemos que definir lo que es veto, el veto es una manifestación del presidente contraria a la vigencia de la ley. Es una manifestación del presidente contraria a la vigencia de la ley. Puede ser por razones de oportunidad, conveniencia e incluso inconstitucionalidad. En el supuesto caso que sea por razones de inconstitucionalidad, sería una excepción al control que nosotros tenemos. Esto sería un control político que realiza el presidente a través del veto, y sería una excepción a nuestro control, que es de tipo judicial o difuso. Les doy como ayudita a esto, porque a veces siempre aparece alguna preguntita con relación a eso. Entonces acuérdense que nuestro control es judicial o difuso, y en el caso que cuando el presidente veta por razones de inconstitucionalidad, sería una excepción al control judicial, que sería un control político. Con relación, vamos a empezar primero la promulgación parcial. La van a encontrar en el artículo 99, inciso 3, es decir, el presidente cómo se manifiesta a través de decretos. Yo sé que ustedes, por lo que me han dicho recién, no han avanzado mucho con los decretos. Van a ver que dentro de los decretos, simplemente hablo un poquito de los decretos como para ubicarlos en lo que voy a hablar hoy. Van a encontrar los decretos autónomos, los decretos de ejecución o de leyes o reglamentarios, que son los del 99, inciso 2, y después, luego de la reforma, vamos a encontrar los DNU, los de necesidad y urgencia, los decretos delegados y los de promulgación parcial. ¿Me querías hacer alguna pregunta, Josefina? Ay, no sé, se me abrió el micrófono, no sé qué toqué, perdón. No tenés problema. Les comento esto de los decretos porque lo van a ver, es decir, ya estoy en Poder Ejecutivo, lo van a ver con Daniel, pero para hablar precisamente de todos, de los decretos, hoy justo vamos a hablar de los decretos de promulgación parcial, de los delegados, cuando veamos el 76, y de promulgación parcial y de delegados, me quedé con eso. Entonces, que ustedes sepan que la manifestación del presidente de la Nación se realiza a través de diferentes tipos de decretos. Bueno, uno de esos decretos que vamos a ver hoy es este de promulgación. Les decía que lo van a encontrar en el artículo 99, inciso 3. ¿Para qué sirve este decreto de promulgación parcial? Para constatar la autenticidad del texto legal, es decir, de lo que en definitiva realizó el Poder Legislativo, para comprobar su correcta tramitación y ordenar que se efectivice. ¿Qué quiero decir con esto? A veces, si ustedes leen un decreto de promulgación parcial, van a encontrar que dice la palabrita cúmplase. A veces van a encontrar el cúmplase, y otras veces lo que pasa cuando bueno, ahora vamos a ver los supuestos de promulgación, que puede ser expresa o tácita, pero muchas veces esa ley sale directamente publicada en el boletín oficial, y entonces en ese caso no tendríamos ni decreto de promulgación ni cúmplase. Entonces, para que se entienda, es una atribución, como les dije
recién el decreto de promulgación del Poder Ejecutivo surge, que no les dije, del juego de los artículos 78 infine, que es el que leímos la otra vez con relación, ¿se acuerdan cuando el proyecto pasaba de una cámara a la otra, que era del 78? Y del 99, inciso 3, párrafo 1, que son las atribuciones del Poder Ejecutivo. Como concepto del decreto de promulgación parcial, podemos decir que es la aceptación sin objeciones al proyecto sancionado que le otorga fuerza imperativa por parte del órgano constitucional encargado de ejecutar la ley. Dicho más sencillo, es la manifestación del presidente de la Nación que está de acuerdo con, en definitiva, lo aprobado por el Congreso, entonces lo realiza a través de un decreto. En cuanto al decreto de promulgación parcial, admite dos modalidades, puede ser expresa o tácita. Expresa es, no el decreto de promulgación parcial, sería la promulgación parcial, puede ser expresa, ahora me van a entender por qué, o tácita. Expresa es cuando el presidente de la Nación manifiesta en forma explícita que está de acuerdo con lo aprobado por las cámaras del Congreso y lo realiza a través de un decreto. Vamos a ver en un rato que puede ser total o parcial. Entonces, vuelvo con la expresa. Es cuando el presidente de la Nación manifiesta que está de acuerdo, es decir, con la voluntad congresional y lo realiza a través de un decreto. Y el decreto de promulgación, de promulgación expreso, vamos a ver en un rato que puede ser total o parcial. En cuanto a la promulgación tácita, es lo que establece el comienzo, que ahora se los voy a hacer leer en un ratito, que es bastante largo, del artículo 80, que el comienzo del artículo 80 como que reproduce el texto análogo de la Constitución de 1853. ¿Qué quiero decir con esto? Cuando se produce como el transcurso del tiempo. Pasa 10 días útiles, dice la Constitución Nacional, se entiende por 10 días hábiles, y el presidente de la Nación guarda silencio. Entonces, en ese caso consideramos que hay promulgación tácita de esa ley que sancionó el Congreso de la Nación. ¿Desde cuándo? Porque no lo dice la Constitución. ¿Desde cuándo se cuenta ese plazo de los 10 días útiles, como dice la Constitución Nacional, que son 10 días hábiles? Esto lo dijo la Corte en un fallo del año 1941, debe computarse de la recepción de ese proyecto de ley, me quedé tildada, de la recepción de ese proyecto de ley en sede presidencial. Es decir, concretamente cuando en sede presidencial se recibe el presidente de la Nación. En ese caso, si deja transcurrir 10 días hábiles y no guarda silencio, se considera promulgación tácita. Bueno, vamos a entrar, entonces todo esto que les hablé es con relación un poquito de veto y con relación a la promulgación expresa, tácita, y la promulgación expresa que puede ser total o parcial. Vamos a entrar ahora sí en veto concretamente. Les decía que es lo que establece el artículo 83, primera parte, que dice, les hago simplemente como un paréntesis, a veces van a encontrar el término veto, pero también pueden encontrar desechar u observar. Es decir, desechar u observar es como sinónimo de veto. Les digo porque el artículo 83 es lo que utiliza. ¿Quién lo puede leer, el artículo 83? Ahí lo leo. Desechado en el todo o en parte un proyecto del Poder Ejecutivo, vuelve con sus objeciones a la Cámara de su origen. Esta lo discute de nuevo y si lo confirma por mayoría de 2/3 de votos, pasa otra vez a la Cámara de Revisión. Si ambas cámaras lo sancionan por igual mayoría, el proyecto es ley y pasa al Poder Ejecutivo para su promulgación. Las votaciones de ambas cámaras serán, en este caso, nominales, por sí o por no, y tanto los nombres y fundamentos de los sufragantes como las objeciones del Poder Ejecutivo se publicarán inmediatamente por la prensa. Si las cámaras difieren sobre las objeciones, el proyecto no podrá repetirse en las sesiones de aquel año. Bueno, como ven, el 83, ahora un rato vamos a leer el 80, el 83 es larguísimo y lo vamos a ir como analizando parte por parte. Entonces yo les decía que la primera parte del artículo 83 es cuando dice que el presidente de la Nación puede desechar, fíjense el término que utiliza como sinónimo de vetos, ¿no? Desechar en el todo o en parte un proyecto por el Poder Ejecutivo. Entonces,
en el caso que el presidente deseche, insisto, vete, un proyecto de ley, este proyecto de ley tiene que pasar de nuevo al Congreso. ¿Qué es esto entonces un poco volviendo con la definición? Ahora vamos a ver qué pasa en el Congreso, pero volviendo un poco con la definición de veto, lo que hace el presidente con el veto impide transitoriamente que un proyecto de ley se convierta en ley, porque vamos a ver qué es lo que después pasa en las cámaras. Entonces, el presidente a través del veto impide transitoriamente que un proyecto de ley se convierta en ley. ¿Por qué? Porque esto demanda una nueva intervención de las cámaras del Congreso que pueden insistir con su postura originaria, pero lo tienen que hacer a través de una mayoría agravada. Entonces, podemos decir que el impedimento, que el veto es un impedimento, pero no es un impedimento absoluto, sino que es suspensivo. ¿Por qué? Porque las cámaras pueden, como se dice en la doctrina, sortear el veto del presidente de la Nación a través de una mayoría especial. Entonces, acuérdense que el veto es para impedir que en forma transitoria un proyecto de ley se convierta en ley. Ese proyecto de ley pasa, en definitiva, de nuevo al Congreso. Y ahora vamos a ver qué es lo que ocurre. Perdón, profesor, una Sí. pregunta. ¿Tiene que tener un fundamento o no necesariamente? No, por eso les decía hoy que las razones pueden ser por conveniencia del presidente de la Nación, por hasta inconstitucionalidad, por mérito, por oportunidad, es decir, no es necesario que en definitiva tenga, es decir, el mismo, a ver, el Pero mismo, lo redacta. claro, Al- sí, sí, ahora sí. voy con los términos y todo. Lo que quiero decir es el criterio del presidente de la Nación. Eso, en definitiva, es una cuestión política, que me refiero, no se puede luego revisar judicialmente el criterio del presidente de la Nación a los fines del veto. Sí se podría revisar si el presidente realiza bueno, todavía no hablé del plazo, si realiza el veto fuera del plazo. Pero lo que quiero decir, las razones que tenga el presidente para vetar dependen de él, de su discrecionalidad política. Por eso les decía, hoy cuando más o menos al principio estuve enumerando, puede ser por razones de oportunidad, de conveniencia, de inconstitucionalidad, la razón que él en definitiva establezca. Después, ahora les voy a explicar que lo hace a través de un mensaje. Entonces, el plazo, que justo recién les comenté, el plazo, aplicamos el plazo contrario sensu que aplicábamos para la promulgación tácita, es decir, los 10 días hábiles o útiles desde que ese proyecto sancionado por el Congreso recibe el presidente de la Nación. Ese proyecto tiene 10 días. Entonces, ¿para qué tiene 10 días? Un poco para ir avanzando en el tema, tiene 10 días para la promulgación expresa a través de un decreto. Guardar silencio, entonces en el caso que guarda el silencio, 10 días, se produce la promulgación tácita. O bien vetarlo, observarlo o desecharlo, que es esto que estamos hablando. ¿Se acuerdan ustedes, ahora les hago una pregunta yo, que lo que establece en la Constitución Nacional, qué proyecto no se puede vetar, está prohibido vetarlo? Se me cayó el agua arriba de la Constitución. ¿Se acuerdan eso? Les hago una pregunta. Lo vieron en la primera parte. La Constitución Nacional prevé un caso explícito de prohibición del veto. El 40, el artículo Bien. 40 40, primera de la parte. iniciativa. Y se acuerdan bien Josefina, y se acuerdan haber algún caso implícito que lo vieron conmigo, que yo les dije que el presidente de la Nación no podía vetar. Lo vieron conmigo, les doy la ayudita. Una ley muy importante. ¿Puede ser, profe, la del artículo 30? Bien, Facundo. La ley declarativa de la necesidad de la reforma. Eso no se puede vetar tampoco. Eso lo establece la doctrina. Ahora bien, y jurisprudencia. Y hay otro caso que lo van a ver conmigo, que eso todavía no lo saben, que tampoco se puede vetar. Algo vimos la clase anterior. ¿Se acuerdan cuando vimos la ley? Hoy la vamos a volver a leer. La ley 26.122, que es la ley que reglamenta todo el procedimiento de los DNU. Hoy tenemos que poner los de promulgación parcial y los delegados. Bueno, ¿se acuerdan al final que creo que Lucas, que hoy está callado Lucas? ¿Estás, Lucas? Sí. ¿Se acuerdan
que yo les decía que las dos cámaras tiene que haber rechazo de las cámaras con relación al procedimiento de los decretos de necesidad de urgencia, me refiero al control que ejerce el Congreso, tenía que haber rechazo expreso. Bueno, en el caso que las cámaras rechacen un DNU, ese rechazo por parte de las cámaras, que lo tiene que hacer, obvio, a través de una ley, ese rechazo no podría vetarse por el Poder Ejecutivo. Eso lo vamos a ver en un rato cuando veamos hoy más detenidamente la 26.122. Bueno, entonces quedó claro. Habitualmente el veto, el presidente de la Nación, por supuesto, lo hace con un decreto y a través de un mensaje, ¿no? El trámite ante el Congreso. Esto es un poco lo más complicado, porque ¿qué ocurrió? El artículo 83 fue modificado por la reforma de 1994. ¿Por qué? Modificado y agregó un instituto, porque vamos a ver unos fallos. Lo que agrega la reforma de 1994 es todo lo relativo a promulgación parcial y veto parcial. Entonces queda como una pequeña contradicción entre el 80, que estaba en la Constitución de 1853, y el 83, que fue agregado por la reforma. ¿Quién puede leer el 83? Que es, así vemos el trámite ante el Congreso. A ver, algún otro, así Josefina no se cansa. Lo leo, El 83 ya lo leímos. Perdón, el 80. Sí, disculpen. Federico, ¿no? Sí, sí. Dice, se reputa aprobado por el Poder Ejecutivo todo proyecto no devuelto en el término de 10 días útiles. Los proyectos desechados parcialmente no podrán ser aprobados en la parte restante. Sin embargo, las partes no observadas solamente podrán ser promulgadas si tienen autonomía normativa, y su aprobación parcial no altera el espíritu ni la unidad del proyecto sancionado por el Congreso. En este caso, será de aplicación el procedimiento previsto para los decretos de necesidad y urgencia. Bueno, entonces yo les decía, el artículo 80 corresponde a la incorporación que hizo la reforma de 1994. Por este artículo 80 se incorpora lo que es veto parcial y promulgación parcial. Vamos que no terminé de redondearle, antes de ver esto, lo anterior. Entonces, cuando un proyecto de ley es vetado por el Poder Ejecutivo, ese proyecto de ley vuelve a la Cámara de Origen. La Cámara de Origen, ¿qué tiene que hacer? Como estableció el artículo 83 que leyó Josefina, las votaciones son nominales. ¿Qué quiero decir nominales? Por el sí o por el no. No puede volver a agregar algo más a ese proyecto de ley. Y si la Cámara de Origen vota, luego la Cámara Revisora, por la mayoría que establece el artículo 83, ahí, que vuelvo a decir que es una mayoría agravada, 2/3 de los miembros presentes, es lo que yo les comentaba anteriormente. Se produce lo que se dice como el sorteo del veto, es decir, como que Cámara de Origen, 2/3 vota, 2/3 de los miembros presentes, pasa a la Cámara Revisora, 2/3 de los miembros presentes, entonces sí o sí pasa aprobado el proyecto de ley sancionado por el Congreso. Es decir, se produce en ese caso una promulgación imperativa. ¿Qué quiero decir imperativa? Por la fuerza. ¿Por qué? Porque las cámaras, en definitiva, sortearon, es decir, el veto a través de una mayoría especial. Ahora bien, si las cámaras no logran conseguir esa mayoría, insisto, de los 2/3 de los miembros presentes, en ese caso queda el veto y ese proyecto, si queda firme el veto, y ese proyecto de ley no puede repetirse en las sesiones de ese año, que volvemos con lo mismo. Las sesiones de ese año es lo que yo les decía la clase pasada, es decir, hay que esperar las ordinarias, si hay de prórroga y extraordinaria. No sería año calendario, sino año legislativo. ¿Qué les quiero decir con todo esto? Y terminando con esta insistencia, fíjense que el veto es una poderosa atribución que tiene el presidente de la Nación, porque para sortear el veto, las cámaras tienen que tener, en definitiva, 2/3 de los miembros presentes en cada una de las cámaras. Por eso les diría que es prácticamente imposible sortear un veto. Una vez que el presidente veta, las cámaras no logran reunir esas mayorías. ¿Alguna duda hasta acá? Así ya entro en lo reformado, que es veto y veto parcial.
¿Vamos bien? Sí, yo tenía una duda del artículo del veto. ¿De cuál? ¿Del 80 o del 83? Todavía no entré, yo todavía no entré en el 83, es decir, le fui como explicando el 80. Pero El decime. 83. Sí. Que Josefina preguntaba si tenía que argumentarlo. El artículo no dice nada. No, Josefina, sí, a ver, para ser clara. Josefina lo que preguntó no si tenía que argumentarlo, si tenía como que, en definitiva, tener una razón, yo lo que entendía así, una razón justificada para vetar. Por eso yo les decía, Sí, pueden yo ser... entiendo lo mismo. Pueden ser como razones de índole variada, pero no tiene que fundamentar el veto. Habitualmente el presidente manda un mensaje donde expone, tendría que exponer de acuerdo a su política de gobierno por qué veta, pero no lo exige la Constitución. Por eso yo claro, por eso yo les expliqué que eso por eso no es revisable en definitiva, porque depende de la discrecionalidad del presidente de la nación. Lo que sí sería, me refiero, posible de ser revisado judicialmente, me refiero de ser plantear una acción, es si el presidente realiza el veto fuera del plazo de los 10 días, eso sí, porque la Constitución eso te lo estaría como regulando, pero en cambio las razones que el presidente tiene para vetar no, son, me refiero, son discrecionales y pertenecen a su esfera. ¿Sí? Bien. Bueno, ahora sí, engancho el 83. El 83 yo les decía que es un artículo que fue incorporado por la reforma de 1994. Lo que hizo la reforma en este artículo 83 es como constitucionalizar una doctrina que venía a través de un caso, que capaz que lo leyeron en las cuestiones políticas no judiciables, que es el caso que se denomina Colelia, con C, y L y L, Colelia con Febré con B corta, y Basset con B larga, doble S y T, del año 1967. Colelia con Febré y Basset del año 1967. ¿Qué es lo que hace este artículo 80, perdón, el 83, sigo dando vuelta a los números, el 83 es constitucionaliza esa doctrina. Y ahora les voy a explicar de qué se trataba primero el caso. En el presidente de aquel momento, es decir, me estoy refiriendo del año 1966, lo que hace a través de un decreto, yo les doy los números, pero no hace falta ni que lo sepan, el número era 3643/66, es decir, un decreto de promulgación parcial. Acuérdense, como les vengo diciendo, que todo lo relativo a veto parcial y promulgación parcial fue incorporado por la reforma de 1994. ¿Qué les quiero decir? Que la Constitución de 1853 en ninguna cláusula antes de la reforma mencionaba ni el veto parcial ni la promulgación parcial. Entonces, ¿qué es lo que hace el presidente? A través de un decreto de promulgación parcial, 3643/66, promulga solamente 4 artículos de la ley 16.881. Es decir, esta ley era una ley sobre contrato de trabajo, ahora les digo por qué nos va a interesar. Y veta los 59 restantes, es decir, de una ley sancionada por el Congreso, a través de un decreto de promulgación parcial, promulga 4 artículos y veta los 59 restantes. Lo que promulga a través de ese decreto de promulgación parcial regulaba, todo esto se da dentro de una causa laboral, regulaba todo lo referente a extinción del contrato de trabajo y aumentaba la indemnización por antigüedad. Entonces, para que quede claro, esos 4 artículos que promulga a través de un decreto de promulgación parcial de la ley 16.881 regulaba lo referido a extinción del contrato de trabajo y aumentaba la indemnización por antigüedad. ¿Qué es lo que hace el actor en un juicio laboral? Se llamaba Ciriaco Colelia. En base a esas disposiciones, había sido despedido, entonces en un juicio laboral hace valer
estos 4 artículos del aumento, sobre todo de la indemnización por antigüedad. La empresa, es decir, la empleadora, si se dice laboral o la parte demandada, lo que invoca en ese juicio laboral es la falta de validez de, en definitiva, esas cláusulas, precisamente porque, esto que les digo, el decreto de promulgación parcial no estaba contemplado en la Constitución Nacional. Bueno, fue desechado la demanda del actor en primera instancia, apela, va a la Cámara Nacional del Trabajo. La Cámara Nacional del Trabajo lo que hace, rechaza también la acción del actor, y luego, a través de recurso extraordinario, el actor se dirige a la Corte, es decir, interpone recurso extraordinario ante la Corte. Y acá, primero y elemental, que la Corte considera que confirma lo que establece la Cámara de Apelaciones en materia laboral, pero lo fundamental del caso, que me da pie para el artículo 83, que la Corte considera primero que es judiciable la cuestión planteada, es decir, que es pasible de revisión judicial, todo lo relativo a este decreto de promulgación parcial. Acuérdense, estamos hablando en 1967, que todavía no teníamos el 83. Y les leo esta parte porque, fíjense lo importante de este caso, porque después esta doctrina, en definitiva, se traduce en el 83. La Corte dijo, sobre el fondo de la cuestión, considera que el proyecto sancionado por el Congreso constituía un todo inescindible, de modo que las normas no promulgadas no han podido separarse del texto total sin detrimento de la unidad de este. Entonces, con este argumento, lo que hace la Corte declara la inconstitucionalidad de la promulgación parcial de la ley 16.881. Es decir, vuelvo, no es que declara la inconstitucionalidad de la ley, sino de ese decreto 3643/66. Esto mismo de la Corte, esta misma fundamentación, la podemos ver en otro caso, Bustos, del año 1996, que también acá la Corte tuvo la oportunidad de pronunciarse sobre, también un caso laboral, era la ley de empleo, la ley 24.013, pero sobre el decreto de promulgación parcial de la ley de empleo. También, caso laboral, establecía un nuevo tope indemnizatorio, pero acá lo que hace la Corte es que reitera el caso Colelia, pero en esta oportunidad declara válida la promulgación parcial, y porque considera que, y ahí me meto ya en el 83, no se violentaba la unidad ni la autonomía del proyecto, ¿no? Entonces, ya igual en 1996 teníamos el artículo 83 que hablaba de promulgación parcial y veto parcial. Pero insisto con estas palabritas del fallo cuando habla de un todo inescindible, autonomía, espíritu, porque son los términos que el constituyente incorpora en el artículo 83. Entonces, volviendo ahora sí, ya les di como la jurisprudencia, volviendo al 83, se establece, por un lado, lo importante es un principio general. ¿Cuál sería el principio general? Que serían el 83, estoy bien. Que los proyectos, disculpen, porque estoy buscando bien el 83, desechado en el todo un proyecto por el Poder Ejecutivo, vuelve con sus objeciones a la Cámara de Origen. Esta lo discute de nuevo, si ambas cámaras, esperen que les digo por qué me perdí yo con las... disculpen, me mezclé el 80 acá. El 80. Sigo con el 83, disculpen. Acuérdense que es el 80, el de la reforma. No sé por qué tengo como que el de la reforma es el 83, mezclo los números. Bueno, 80, por eso no lo estaba encontrando en el 83. Los proyectos desechados parcialmente no podrán ser aprobados en la parte restante. Bueno, ese sería el principio general. Que ahí, si uno lo lee, 80, da la idea, principio general, que si un proyecto de ley
es, en definitiva, desechado parcialmente, es decir, vetado parcialmente, no podrá ser aprobado en la parte restante. Es decir, que no puede, el principio general sería que si el proyecto de ley es vetado en una parte, no puede ser promulgado en la otra. Eso es lo que nos dice el 80 como principio general. Que a su vez, este 80 principio general va de la mano, ustedes todavía no lo vieron, del 99, inciso 3, me refiero de los DNU, que el presidente de la Nación no puede emitir disposiciones de carácter legislativo, y después vienen las excepciones, y también va de la mano de algo que yo les voy a comentar en un ratito del 76. Entonces, para clarificar las ideas, ¿cuál sería el principio general? Que no se puede, en definitiva, vetar una ley y promulgarla al mismo tiempo, en forma simultánea. Pero el 80 establece luego las excepciones habilitantes, como lo establece luego para el DNU, o vamos a ver conmigo en un rato, pero llegar la delegación legislativa. ¿Cuáles serían las excepciones habilitantes del artículo 80? A partir de la palabra sin embargo. Sin embargo. Entonces, sin embargo, las partes no observadas solamente podrán ser promulgadas si tienen autonomía normativa y su aprobación parcial no altera el espíritu ni la unidad del proyecto sancionado por el Congreso. En este caso se aplica el procedimiento previsto por los DNU. Entonces, vuelvo con la idea, principio general que no se puede vetar y promulgar en forma simultánea, es decir, que el presidente haga las dos cosas, promulgue y vete parcial y promulgación parcial. Pero si se dan las condiciones de fondo que establece el artículo 80 y el procedimiento de los DNU, es decir, dos condiciones de fondo y una de procedimiento, sí se permite, en definitiva, veto parcial y promulgación parcial. ¿Cuáles serían las condiciones de fondo? Por eso, fíjense, ahora se las digo, pero fíjense cuando yo les leo, con Lelia, con Febré y Basset, lo que dice la Corte, volvemos a ver, después de un montón de años, 50 y pico de años, que vuelve en definitiva, me quedé larga con los años, 40 y pico, que vuelven en definitiva a utilizar los mismos términos. Es decir, ¿cuáles serían las condiciones de fondo? Autonomía normativa del proyecto, es decir, que no se afecte la autonomía normativa y que no altere el espíritu ni la unidad del proyecto. Con relación a la remisión procedimental, ¿qué significa esto? Es lo que establece el artículo 99, inciso 3, párrafo 3 y 4. Lo van a ver cuando vean los decretos de necesidad y urgencia. Tiene que haber una reunión de gabinete, refrendo conjunto con el jefe de gabinete y demás ministros, y control posterior del Congreso mediante la comisión bicameral permanente. Entonces, ahora sí, y uniendo todo, en la medida que tiene que el jefe de gabinete, de acuerdo al procedimiento previsto en el DNU, ir directamente con el decreto a la comisión bicameral permanente, lo que vuelve al Congreso en el caso de veto parcial es solamente el veto parcial, no vuelve todo. Por eso es la contradicción que yo les decía del artículo 80 y el 83. En el caso que haya veto parcial con promulgación parcial, lo que vuelva al Congreso para que las cámaras insistan sería el veto parcial. En cambio, y si hay decreto de promulgación parcial, en ese caso se tiene que seguir el procedimiento previsto en los DNU, es decir, el jefe de gabinete con el decreto, dirigirse personalmente a la Comisión Bicameral Permanente, y después vamos a ver qué pasa en la Comisión Bicameral Permanente, porque se utiliza el mismo procedimiento para los decretos delegados. Entonces, lo no, o dicho de otra manera, lo no promulgado y vetado parcialmente es lo único que vuelve al Congreso en el trámite del 83. Les digo porque si no van a encontrar esa pequeña contradicción entre el 80 y el 83. ¿Qué otra cosa para decirles de decreto? Bueno, entonces vimos, les doy dos palabritas de esto, vimos la parte de promulgación parcial, la parte de promulgación expresa o tácita, veto parcial, el fallo, y lo último que quedaría, dos palabritas porque quiero empezar con delegación legislativa, sería la etapa de publicación. ¿Qué sería la etapa de publicación? Antes de esto, ¿tienen alguna duda de veto parcial? Yo estaba pensando,
el 83 empieza ya como dando la pauta de que están esas excepciones cuando dice desechado del todo o en parte, que vuelve. No, pero las excepciones, las que vos me decís, las del sin embargo, las incorporó la reforma en el 80. En el 80. Solo el 80 es con la reforma, el 83 ya estaba. Claro, pero cuando te dice desechado, esta es la parte que quiero que quede claro. Como dice, el 83, ¿dónde estaría la contradicción entre el 80 y el 83? El 83 te dice desechado, lo tomamos como sinónimo vetado, ¿no? Vetado en todo o en parte un proyecto por el Poder Ejecutivo, vuelve con sus objeciones, ahí eso que vos me preguntabas, ¿ves? Las objeciones es como el mensaje del presidente, ¿no? Vuelve con sus objeciones a la Cámara de Origen, y ahí vemos qué pasa en cada una de las cámaras. En cambio, el 80 lo que te dice que si hay veto parcial y promulgación parcial, solamente vuelve a la Cámara de Origen la parte vetada parcialmente. En cambio, la parte promulgada en forma expresa parcialmente es lo del procedimiento de los DNU. Es decir, que esto que les decía hoy, el jefe de gabinete, bueno, todo un procedimiento, reunión entre el jefe de gabinete y los ministros, el refrendo, y el jefe de gabinete debe personalmente dirigirse a la Comisión Bicameral Permanente, que después vamos a ver qué pasa con ese decreto. Digo después porque el mismo procedimiento se utiliza para los decretos delegados, que es lo que tengo que empezar a hablar ahora. Pero por eso ahí estaría como la contradicción. Si hay veto parcial y promulgación parcial, no vuelve todo al Congreso, vuelve el veto parcial nada más. La promulgación parcial se tiene que aplicar el procedimiento previsto en el 80 infine, que dice, en este caso será de aplicación el procedimiento previsto para los decretos de necesidad y urgencia. ¿Quedó? O sea que lo que no vuelve se aprueba con el decreto. Bueno, ahí te metiste en otro tema, porque también los autores dicen que, a ver, vos vetás, el presidente de la nación veta. Si de resto de lo no vetado tiene que haber promulgación parcial. ¿Qué quiero decir con esto? No se puede considerar que si no vetó sería una promulgación tácita. Ahí sí tendría que volver todo a la Cámara de Origen. Lo que no vuelve a la Cámara de Origen es o por decirlo de otra manera, es lo que el presidente de la Nación a través de un decreto promulga. Y después ese decreto, que se llama decreto de promulgación parcial, siempre y cuando se den las condiciones del 80, que no tiene que afectar el espíritu de la ley y el tema de la unidad, ese decreto se le aplica al procedimiento de los DNU. Pero, ¿qué pasa? Te metiste justo en un tema, que ¿qué pasa si el presidente veta parcialmente y de resto no dice nada? Bueno, la doctrina considera que ahí sí todo tiene que volver al Congreso, que, a ver, la promulgación tácita no se puede considerar en ese caso como una promulgación expresa. Ahí volvería todo al Congreso. Es decir, para que no vuelva al Congreso, lo que tiene el presidente de la Nación es a través de un decreto hacer una promulgación expresa. Se llama promulgación expresa parcial. Entonces, en ese caso, si hay promulgación expresa, siempre y cuando se cumplan las condiciones del 80, eso va a la Comisión Bicameral Permanente a los efectos que el Congreso controle. Pero, insisto, lo que dicen los autores es que no se puede considerar de la parte, el presidente veta, y la parte que no veta no habría promulgación tácita, sino que concretamente tendría que promulgar, y si no promulga en forma expresa, vuelve todo al Congreso. Sí, o sea, siempre que hay promulgación parcial, hay una parte de veto parcial también. Claro, sí, porque si no, me refiero, vos podés tener veto, el veto total o el veto parcial. Si el presidente ejercita esta función, insisto, incorporada por el artículo 80, digo bien, que les vuelvo a decir que los tribunales ya lo consideraban en el caso Colelia, pero siempre que el presidente ejerza esta atribución en forma simultánea, veto parcial y promulgación parcial, se tienen que dar las condiciones del 80, ¿no? Que no afecte el espíritu de la ley, y lo promulgado es el trámite previsto en los DNU.
Por eso, ahora cuando veamos en un ratito la ley 26.122, van a ver que esa ley, dice expresamente, se aplica para los DNU, algo hablamos en la clase pasada, para los decretos delegados, que lo vamos a ver ahora, y para los decretos de promulgación parcial. ¿Ah? Sí, sí. O sea que Bueno, lo último, promulga un... Sí. Sí. No, digo dos cositas de la publicación y ahora entramos en los decretos delegados porque es lo más complicado y quiero que lleguemos a la 26.122, que esa ley, les aconsejo los artículos que le marco, lo lean porque les va a servir para, es el trámite para los DNU, el trámite para los de promulgación parcial y el trámite para los delegados. Ley que algo vimos la clase pasada, 20.122. No, simplemente dos renglones que después de la etapa de promulgación viene una etapa que se llama de publicación, expresamente en el artículo 99, inciso 3, párrafo 1, se determina esta etapa, corresponde al presidente de la nación y concretamente es la parte que dice que el presidente las hace publicar. Lo que hizo la reforma de 1994 es dividir bien entre promulgación y publicación como dos actos diferentes. Acuérdense que la publicación en el boletín oficial. ¿Alguna duda con relación a esto? Porque ahora quiero empezar, tengo tiempo todavía, sí, vamos a hablar de dos temas. De delegación legislativa, que eso es el artículo 76, que eso corresponde al Poder Legislativo, y de los decretos delegados, que corresponde al Poder Ejecutivo del artículo 100, inciso 12. Es decir, hoy cuando yo, ya me estoy metiendo en decretos, cuando hablábamos de los decretos, yo les dije que el presidente de la Nación tiene los decretos del 99, inciso 2 ahora, que son los que ejecutorios o reglamentarios, en definitiva, para poner en funcionamiento las leyes, siempre como dice el 99, inciso 2, que no afecte el espíritu de las leyes. Estoy hablando un poquito de decretos porque todavía no lo vieron. Después de estos decretos reglamentarios tiene decretos autónomos, el presidente de la Nación, por ejemplo, para poner en ejercicio alguna facultad que le sea propia, no sé, un indulto. Y después tenemos estos tres decretos, por decir, que fueron incorporados por la reforma de 1994. Los DNU, también de 99, inciso 3, los que acabamos de ver, de promulgación parcial del 80, y los decretos delegados del artículo 76, ¿no? Porque todo esto es como se crearon estos decretos luego de la reforma. ¿Quién puede leer? Pero, insisto, en el artículo 76 son como las dos caras de la misma moneda. Es la parte legislativa, porque el Congreso delega, y lo que delega, el presidente lo realiza a través de un decreto delegado, ¿no? Por eso es como que ahí estaríamos hablando hoy con los decretos y delegación legislativa de los dos poderes, Ejecutivo y Congreso. ¿Quién puede leer el 76? Se prohíbe la delegación legislativa en el Poder Ejecutivo, salvo en materias determinadas de administración o de emergencia pública, con plazo fijado para su ejercicio y dentro de las bases de la delegación que el Congreso establezca. La caducidad resultante del transcurso del plazo previsto en el párrafo anterior no importará revisión de las relaciones jurídicas nacidas al amparo de las normas dictadas en consecuencia de la delegación legislativa. Bueno, este artículo 76, lo mismo que les vengo diciendo, fue incorporado por la reforma de 1994. Por una cuestión de tiempo, ustedes después lean, hubo dos casos significativos de la Corte, que es el caso Cochia y el caso Delfino. El gran problema que tiene esta delegación, que ahora vamos a ver de qué se trata, es que, simplemente se los comento y después vamos al artículo. Es que el Congreso, a través de lo que se denomina ley de base o ley marco, es decir, una ley general, delega, esa es la palabra, en el Poder Ejecutivo, después vamos a ver qué delega, ¿no? Pero delega funciones que le son propias al Congreso, ¿sí? Que tendría que sancionar el Congreso. Entonces, este tema de la delegación legislativa, les diría que es bastante ríspido, bastante complejo entre la doctrina y la jurisprudencia, porque precisamente viola
el principio de división o de separación de poderes, porque, insisto, lo que delega al Congreso son atribuciones que le son propias al Congreso, y las delega a través de una determinada ley en el Congreso, en el Poder Ejecutivo. Y el Poder Ejecutivo, como luego, a través de estas leyes delegantes, cómo se mueve, cómo trabaja, a través de un decreto delegado. Por eso en el artículo 76 vemos la ley, insisto, ¿se acuerdan cuando yo les di la clasificación de leyes? No sé si llegaron a leerla, la clasificación moderna de leyes, que yo les dije ley de base o ley delegante, que es la ley que el Congreso delega, en este caso, en el Poder Ejecutivo. Como, insisto, van a encontrar en estos casos, anteriores a la reforma, Delfino y Cochia, todos los problemas, porque, insisto, en la Constitución de 1853, esto de la delegación legislativa no se hacía, no estaba contemplada, pero de hecho se hacía. Entonces, como la doctrina y la jurisprudencia buscó como diferentes formas para no siempre tachar de inconstitucional, en definitiva, la delegación que hacía el Congreso a favor del Poder Ejecutivo. Si ustedes leen el artículo 76, la primera parte es siempre el principio general, el mismo principio general que van a encontrar cuando vimos recién el 80 y que van a encontrar en el 99, inciso tercero, ¿no? Cuando dice, se prohíbe que el presidente de la Nación emita disposiciones de carácter legislativo. Siempre la prohibición como tajante. Y luego las excepciones, que a veces las excepciones son tan amplias, tan vagas los conceptos, que termina como si fuese un principio general. Pero el principio sería concretamente que se prohíbe la delegación legislativa en el Poder Ejecutivo. Ese sería el principio general. Luego establece las dos excepciones, les diría, habilitantes, que tenemos, por un lado, materias determinadas de administración, y por el otro lado, emergencia pública. Bueno, si ustedes leen cualquier autor, van a ver que es muy difícil definir lo que es materias de administración, es decir, definir lo que es la administración, ¿no? Como que el concepto es un término amplísimo, y muchas veces la doctrina tiene dificultad para demarcar lo que es administración. Y luego el otro término, determinadas, está como sinónimo de precisadas, de concisas. ¿Qué quiero decir con eso? Que lo que no quiso el constituyente de 1994 es que se haga una delegación integral o global del Congreso al Poder Ejecutivo, que lo que se delegue sea determinado, sea, por eso le digo, como encorsetado, preciso. Lo que dicen los autores es que hay determinadas funciones que no serían de administración, no se puede delegar la función preconstituyente, la función semiconstituyente, la función legislativa que tiene el Congreso, la función de contralor. Hay determinadas materias que es imposible que el Congreso las delegue en el Poder Ejecutivo. Y luego, la otra excepción habilitante es la emergencia pública, como lo establece el artículo 76. Bueno, tampoco el término de emergencia pública es claro, siempre lo que hablábamos el otro día, muchas veces la emergencia ha sido, que tiene que ser utilizada como excepción, a veces el término se ha abusado de este término, lo mismo de esta emergencia pública, si ustedes van al 99, a los DNU, van a encontrar lo mismo, y Quiroga la Vida acá lo que establece que lo usual no se puede considerar como una emergencia pública, es decir, como que no se puede delegar el dictado de código de fondos, de impuestos, de presupuesto, de tratados internacionales, de fijación de políticas en general. Después yo les traje como ejemplo, no que se le pida eso en el parcial, algunas leyes de delegación. Otro límite que le impone el artículo 76 es que tiene que haber un plazo para su ejercicio, es decir, la delegación se puede hacer por 1 año, por 2 años, no se puede hacer una delegación sin plazo. Y otra cosa muy importante es lo que establece también el 76, que dice la delegación se haga dentro de las bases que el Congreso establezca. Es decir, como yo les decía, en esa ley macro o en esa ley de base, el Congreso tiene que establecer pautas indicativas, es decir, criterios por los cuales delega.
Lo que dice la doctrina, que cuanto mayor sean los criterios y las pautas que fije el Congreso en esa ley de base, luego va a ser, en definitiva, más preciso el control que puede ejercer el Congreso, porque van a ver un poquito, y algo se los adelanté, que luego el Congreso tiene que ejercer el control de estos decretos delegados a través de la Comisión Bicameral Permanente y del plenario de la Cámara. Entonces, importante para ir más o menos teniendo en cuenta todo. El principio general es que se prohíbe la delegación legislativa. Las excepciones serían que se haga en materias determinadas de la administración, en emergencia pública, que el Congreso establezca un plazo y que fije dentro de esa ley base los criterios o las pautas que deberá moverse el Poder Ejecutivo. Vidar Campos lo que considera que ese decreto, una vez que, bueno, perdón, todavía no les hablé de decreto, quiero tirar varias ideas. Las normas dictadas con habilitación del Congreso por parte del Poder Ejecutivo adoptan formas de decreto. Y esto lo establece el artículo 100, que son las atribuciones del jefe de gabinete de ministros, en el inciso 12. Se los leo. 100, inciso 12, bueno, se refiere al jefe de gabinete de ministros, refrendar los decretos que ejercen facultades delegadas por el Congreso, los que estarán sujetos al control de la Comisión Bicameral Permanente. Entonces, tenemos la ley delegante y cómo, en definitiva, cómo trabaja el Poder Ejecutivo a través de un decreto del 100, inciso 12. Lo que decía recién, que Vidar Campos sostiene que ese decreto delegado tiene naturaleza material de ley, porque el decreto que dicta el Poder Ejecutivo equivale a la ley que tendría que haber realizado el Congreso. Con esto también, bueno, algunos autores no están de acuerdo con esta delegación legislativa, porque lo que dicen que en definitiva se resiente este principio de división de poderes. Una vez publicado ese decreto, tiene fuerza obligatoria, aunque sí, este decreto, y ahora me voy a dedicar unos minutos, está sujeto, como dice el 100, inciso 12, al Contralor de la Comisión Bicameral Permanente. ¿Qué otra cosa para decirle de este decreto? El decreto, la única diferencia, que a veces hay alguna preguntita de examen, el decreto delegado solamente tiene el refrendo del ministro de ramo, de que se trate, por el artículo 100, inciso 1, y del jefe de gabinete de ministros, por el que acabamos de leer, el 100, inciso 12. Es decir, no necesita, como los DNU, el refrendo de todos los ministros en la reunión del jefe de gabinete de ministros. Es decir, cuando ustedes lean el 99, inciso 3, yo varias veces le he mencionado tiene para los DNU y para los de promulgación parcial todo un procedimiento con la reunión del jefe de gabinete, con los ministros, el refrendo, que tiene que ir el jefe de gabinete directamente a la Comisión Bicameral Permanente con el decreto. Bueno, en el caso de los decretos delegados es muy finito lo que le estoy diciendo, solamente necesita el refrendo del jefe de gabinete y del ministro de qué se trate. ¿Qué les quiero decir con esto? No necesita esa reunión que sí necesita los DNU. Entonces, este decreto, una vez que se realiza todo este procedimiento, está sujeto a, podemos decir, al control político del 100 inciso 12, es decir, ahora cuando le lea la ley les voy a explicar, me refiero de la Comisión Bicameral Permanente, es decir, ese decreto delegado está sujeto al Contralor que realiza el Congreso, y como cualquier norma emanada de un órgano del Estado, también está sujeto al control judicial. ¿Para qué al control judicial? Porque les traje un caso, porque la justicia lo que puede controlar es primeramente todo lo establecido en el artículo 76, primero, si es materia de determinada administración, si es de emergencia pública, si se ha establecido un plazo, si el Poder Ejecutivo ha realizado un decreto de acuerdo a las pautas fijadas en el Congreso, por el Congreso, en esa ley delegante, es decir, el control judicial del decreto es en virtud de la materia que está reglada en el artículo 76. Y yo simplemente
me quedan como 2 o 3 cositas, nada más les traje un par de leyes para que vean los temas, pero no que, a ver, no quiero que se compliquen en esto, lo van a ver en administrativo, que de hecho de paso es bastante denso, complejo, pero simplemente algunas leyes delegantes para que vean de qué temas pueden ser. Después vamos a un fallito cortito de la especificación, y después vamos a la 26.122. Espero llegar. ¿Alguna duda? Yo duda no, una reflexión. Menos mal que la reforma del 94 buscaba atenuar el presidencialismo. Sí. Sí. Lo que pasa es que cuando vos veas Coche y Delfino, vas a hablar de delegación propia, impropia. Yo no quise como bajar toda esa línea por una cuestión a veces de tiempo, pero ya estos decretos delegados venían antes de la reforma, y lo que la Corte, como para darle un blanqueo de constitucionalidad, los trataba de, insisto, no había norma que los estuviese amparando, entonces la Corte los trataba de meter por el 99, inciso 2, que antes era el 86, inciso 2, como decretos reglamentarios. La Corte, en ese caso Cocha, bastante criticable el caso, lo que decía era precisamente que se trataba de una delegación que había realizado el Congreso en el Poder Ejecutivo a los efectos de integrar determinados aspectos como los pormenores de la ley, como aspectos que habían quedado en blanco de la ley. Entonces lo que hacía el Poder Ejecutivo era como llenar y completar esos aspectos que los diputados y los senadores como que no habían ido al fino, por decirlo. Sí, se trataron siempre diversas posturas con el tema insisto, de justificarlos y darle un viso de constitucionalidad. Mirá, por ejemplo, les traje simplemente, les nombro las leyes. La ley 20... la ley 25.344 de emergencia económica y financiera, 25.344. Esta fue sancionada el 21 de noviembre del 2000. Luego tenemos, por ejemplo, la ley 25.414 de delegación de facultades legislativas. La ley 25.561 de emergencia económica. Esa fue del 7 de enero del 2002. Es decir, lo que pasa, por hablar, ¿no? Que a veces exceden de las materias de administración, porque la ley 25.414 fijó un plazo de vigencia por 1 año que prohibía toda modificación de los códigos civil, minería y de comercio. Por ejemplo, la ley 25.344 era, bueno, de emergencia pública en lo referente al pago de la deuda previsional. ¿Qué quiero decir con esto? Que a veces las leyes son delegantes del Congreso demasiado amplias, y luego con los decretos, y ahí llegó a un decreto, que es el 200, esto simplemente les quería comentar, el 214/2002, es del 4 de febrero del 2002, por un decreto, el Poder Ejecutivo, pero insisto, había una ley delegante, ¿no? Pero a través de un decreto el Poder Ejecutivo dispuso la especificación retroactiva, asimétrica, de todas las obligaciones de dar sumas de dinero de cualquier causa, origen, judicial o extrajudicial. Y en un caso, que es el caso Provincia de San Luis contra Estado Nacional, era precisamente este caso una especificación de depósitos bancarios. La Corte, todo esto de la especificación de los depósitos bancarios venía de la delegación de la ley 25.561. Entonces, ahí lo que hace la Corte, declara inconstitucional el decreto 214/02, de esto de la especificación de los depósitos bancarios, porque la Corte consideró por exceder las facultades delegadas por el Congreso al Poder Ejecutivo. La importancia de la sentencia de la Corte radica en el control preciso de las disposiciones de los decretos delegados en el marco de la delegación. Es decir, lo que dice la Corte, como que el Poder Ejecutivo a través de ese decreto se había excedido en las facultades conferidas en la ley 25.561. Yo simplemente,
insisto, no para que esto vayan a buscar estas leyes ni nada, pero sí, por ejemplo, la ley 25.561 facultó al Poder Ejecutivo, decía, para proceder al reordenamiento del sistema financiero, bancario y de mercado de cambios, reactivar el funcionamiento de la economía y mejorar el nivel de empleos y de la distribución de ingresos, crear condiciones para el crecimiento económico sustentable. ¿Qué quiero decir con esto? Que si la delegación es tan amplia que realiza el Congreso al Poder Ejecutivo, después nos encontramos como esto, que a través de un decreto se especifican depósitos bancarios. A veces, y el Congreso, ahora me falta la parte de cómo controla, no siempre controla estos decretos delegados. Por eso estas leyes, lamentablemente delegantes, siempre existieron antes y ahora luego la reforma existen, y es como que se le da mucha atribución al Poder Ejecutivo y podemos encontrar desde la emergencia económica y financiera hasta la especificación de depósitos bancarios, ¿no? Por eso les digo que habría que tener un control y volver como a la letra del artículo 76, ¿no? Que sea más determinada. Aparte no les comenté el segundo párrafo, me quedé del artículo 76, cuando habla de la caducidad. Muchas veces lo que hace el Congreso vuelve a renovar las leyes por 5 años más. Entonces es una forma también del Congreso de delegar determinadas materias en el Poder Ejecutivo y luego el Poder Ejecutivo manejarse como quiere en atribuciones que son propias del Congreso, pero como que acá hay falla de los dos poderes. Y lo último que me queda, que estamos bien con el tiempo, es algo hablamos la clase pasada, es de la ley, esta sí la tienen que leer, porque es la ley que reglamenta los decretos de necesidad de urgencia. Es la ley 26.122, fue publicada en el Boletín Oficial el 28 de julio del 2008, y a través de esta ley 26.122 se crea la Comisión Bicameral Permanente, que es la establecida en el artículo 99, inciso 3, es decir, el de los DNU, con el objetivo de iniciar todo este procedimiento de control de los DNU por parte del Congreso. Y a su vez, insisto, también esta Comisión Bicameral Permanente, por eso justo engancho los dos temas, ¿no? De la primera parte y de la segunda, tiene que controlar los 3 tipos de decretos, los DNU, los delegados y los de promulgación parcial. Vuelvo para atrás, el artículo 80, ¿se acuerdan el que acabamos de ver? Como que engancho los dos temas. Creado por la reforma, dispone que en caso de promulgación parcial de leyes, será aplicado el procedimiento previsto por el DNU. El 76, que es el que acabamos de leer, el de la delegación legislativa, no dice nada con relación a qué procedimiento se tiene que aplicar, pero si vamos al 100, inciso 12, dispuso que el jefe de gabinete debe refrendar los decretos delegados que están sujetos a la Comisión Bicameral Permanente. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? La ley 26.122 crea la Comisión Bicameral Permanente y esta Comisión Bicameral Permanente tiene que controlar los decretos delegados, los DNU y los de promulgación parcial. Con relación a esta ley, es importante, creo que ya lo habíamos visto, pero vuelvo para atrás de la clase pasada, tienen que leer el artículo 10 de la ley 26.122, que se los leo, dispuso que la Comisión Bicameral Permanente debe expedirse acerca de la validez o invalidez del decreto y elevar el dictamen al plenario de cada Cámara para su expreso tratamiento. Vuelvo, que la Comisión Bicameral Permanente debe expedirse acerca de la validez o invalidez del decreto y elevar el dictamen al plenario de cada Cámara para su expreso tratamiento. El dictamen debe pronunciarse expresamente sobre la adecuación del decreto a los requisitos formales y sustanciales establecidos constitucionalmente para su dictado. El dictamen debe pronunciarse expresamente sobre la adecuación del decreto a los requisitos formales y sustanciales establecidos constitucionalmente para su dictado. Es decir, concretamente, ahí nos están diciendo que el decreto tiene que estar acorde al artículo 99, inciso 3 para los DNU, el 80 para los de promulgación parcial y el 76 para los delegados. Pero un poco lo que
y con esto cierro, lo que hablamos la clase pasada, que este control establecido por la ley 26.122 parece, es más aparente que real. ¿Por qué? Porque un poco lo que yo les comentaba la clase pasada. En otra disposición de la ley 26.122 se establece que la derogación de cualquiera de los decretos, insisto, DNU, promulgación parcial y delegado, procede por el rechazo expreso, acuérdense que no hay, por el 82, no hay sanción ficta, entonces, que la derogación del decreto procede por el rechazo de ambas cámaras. En consecuencia, si alguna de las cámaras guarda silencio o no se pronuncia, ese decreto permanece vigente y produce los efectos. Aparte, otra cosa, no se dice en cuánto tiempo se debe expedir la cámara, porque la cámara puede guardar silencio, pero puede decir, bueno, 3 meses que se tiene que expedir. No. Entonces, cualquiera de las cámaras guardando silencio con relación a un decreto de estas 3 clases, queda el decreto vigente. Entonces, o dicho de otra manera, que los DNU, los delegados y los de promulgación parcial mantienen su validez y producen efectos sobre las personas hasta que ambas cámaras rechacen en forma expresa. La interpretación razonable del 82, que es el de la sanción ficta, y del 99, inciso 3, se requiere que ambas cámaras se expida en forma inmediata acerca de la constitucionalidad de los 3 tipos de los decretos. Acuérdense, el 82, ¿se acuerdan? Se los leo, que también fue incorporado por la reforma. La voluntad de cada cámara debe manifestarse expresamente. Se excluye en todos los casos la sanción tácita o ficta. Entonces, para que las cámaras puedan rechazar uno de estos 3 tipos de decreto, es necesario que ambas cámaras lo rechacen en forma expresa. Si guardan silencio, el decreto es válido. Es decir, es como al revés de lo que el constituyente hubiese querido. Bueno, con esto tendrían ya avanzado todo lo que es delegación legislativa y un poco avancé yo con relación a los decretos, es decir, como les comentaba, avancé con temas de Poder Ejecutivo, toda la parte de promulgación expresa y parciales de Poder Ejecutivo, veto total y veto parcial Poder Ejecutivo, y decretos delegados, cuando el Congreso delega, es Poder Legislativo, y acuérdense que el presidente trabaja a través de un decreto delegado, que es Poder Ejecutivo. Yo lo que les recomiendo, si quieren y tengan ganas, como ya tienen medio frescos estos decretos, lean los DNU ustedes, porque, insisto, para los que se incorporaron después, hoy yo le voy a mandar un mensajito a Daniel, a ver si mañana está en condiciones de dar la clase. El martes, bueno, ayer me dijo que no, pero que bueno, que lo llame a ver mañana si él va a dar o no la clase. Pero como queda nada más la semana que viene para el parcial, entonces yo lo que haría, si fuese de ustedes, como ya tienen medio, yo les hablé de la 26.122, estuvimos hablando de varias cosas, lean los DNU, así tienen por lo menos armado la parte de decretos del Poder Ejecutivo. Y el otro tema que les digo, que lo vuelvo a repetir, es también, le voy a preguntar a Daniel si para la clase que viene quiere, no sé, me quiere dar algún tema de Poder Judicial, o sigo con Poder Ejecutivo, así les doy una mano a él. Igual no se olviden que a nosotros nos queda juicio político para la clase que viene, que si quieren avancen con el 53, 59 y 60. Lamentablemente una cátedra con el COVID, él y yo, así que por eso nos estamos atrasando, pero por eso, si yo ahora tengo un poco más de tiempo, le doy una mano a él. ¿Alguna duda de lo que hemos visto, de lo que hemos hablado? Yo una duda de una clase anterior, ¿podría hacerle? Sí. Igualmente usted dice lo del COVID, es que son 2. Por ahí hay otras cátedras que tienen 5 profesores y al ser 5 tienen más chances. Sí, ¿no? sí, pero te digo la verdad que hace ya, no sé cuánto, pero 7, 8 años, no sé, 7, 8 años que creo que estamos 2. Antes en esta cátedra con nosotros estaba Cristina Oxarango, que es ayudante como yo, pero se fue a la mañana con Pagni, y éramos 3. Ahora al ser 2,
es como que, bueno, pasa este tipo de cosas. También, ¿qué les iba a decir? Justo cuando yo tuve COVID, fue como un COVID, me refiero, fue justo entre el parcial y el recuperatorio, así que conmigo no se vieron como afectados en las clases, sí como que la primera que me costó un poco dárselas, ¿se acuerdan? Pero más o menos ahora pude avanzar, por eso voy a hablar con él porque no creo que se pueda modificar el parcial, y si sigue siendo el lunes 14, quedaría una semana, capaz que él le agrega alguna clase más. El problema, les digo la verdad, que cuando uno sale del COVID, tampoco vieron como yo estuve en la primera clase, yo recién ahora me siento bien, entonces yo no creo que también él pueda tener mucha energía para darle varias clases seguidas. Por eso yo lo que les aconsejo que vayan leyendo los temas de él ustedes. Y esto que les decía de los DNU, que como vimos los de delegado de promulgación parcial, léanlos ahora y ya les queda todo el tema armado. ¿Qué me querías preguntar, Lucas? Sí, era una pregunta que puse en el chat del grupo. Estuve leyendo el fallo de la Corte Suprema con Ciudad Autónoma y el Estado, que me parece muy bueno, Sí, y que bueno, me parece que va a ser utilizado en las clases de federalismo de ahora en adelante, porque me parece sí, un fallo muy, muy interesante. ¿Y qué hubiera pasado, o sacando, ¿no?, de este fallo, en las políticas, en las cuestiones políticas no judiciales? ¿Se arreglan sí. las partes entre ellas? No. A ver, para que quede claro. Sí, yo te digo la verdad, lo vi en el grupo y después no llegué a contestar. Cuando la Corte declara que una cuestión es política no judiciable, significa que en ese caso concreto o en esa materia concreta, la Corte no va a revisar, te lo digo de varios términos para que se entienda, no va a revisar si hay violación o no de la supremacía constitucional. ¿Por qué? Porque considera que es una cuestión política y que, como yo les explicaba la otra vez, que en definitiva no es revisable judicialmente. ¿Por qué la Corte lo considera? Por varios motivos, y a partir de eso la Corte fue haciendo como una especie de, yo les decía, cuando algo hablamos de cuestiones políticas no judiciables, que a medida que no es algo fijo, a medida que va pasando el tiempo, cada vez son más cuestiones donde la Corte considera que son cuestiones políticas, y por ende, no es que la Corte no interviene en el caso. Lo que no hace la Corte es concretamente la revisión, si hay o no violación de la garantía, de la supremacía constitucional. Pero el caso se va a resolver, como me refiero, como un caso de acuerdo a las constancias de autos, y como si fuese, porque capaz que lo que no se entiende bien, que a veces lo que hay que dividir es cuando, lo que pasa es que ustedes todavía no vieron recurso extraordinario, como que estoy hilando, ¿cuándo hay cuestión federal o no? Ese es el punto. Entonces, y cuando la Corte considera que un caso no es pasible de revisión judicial, porque a lo que voy, te doy como varios puntos. Nosotros vamos a la Corte por recurso extraordinario cuando hay cuestión federal. Vamos a ver cuestión federal directa, indirecta, compleja, todo. Cuando hay cuestión federal es cuando hay una violación, puede ser de una ley con la Constitución Nacional, de una ley con un decreto, bueno. Eso es lo que es revisable por la Corte. La Corte, en lo que es recurso extraordinario, no interviene en cuestiones de hecho, sino que la Corte interviene en cuestiones de derecho. Entonces, para hacer como una división, una cosa, cuando la Corte revisa judicialmente, la Corte revisa si en definitiva se violó o no la jerarquía de la Constitución Nacional y los tratados internacionales. Si hay una contradicción, por ejemplo, entre la Constitución y una ley. Pero eso es a los efectos de la revisión judicial por la Corte, me refiero si hay cuestión federal y si en definitiva procede o no recurso extraordinario. Ahora bien, cuando la Corte declara que es una cuestión política, no judiciable, por ejemplo, todo lo relativo al procedimiento de formación y sanción de las leyes, es que la Corte no revisa en virtud de si hay violación o no, si no revisa si hay violación de la Constitución Nacional o esa ley, porque considera que no es pasible para revisar. Pero el caso se sigue resolviendo de acuerdo como un caso común y corriente, con las pruebas, con los argumentos de las partes, con lo que se pruebe, con lo que no. No es que las partes después resuelven la cuestión en forma privada. No sé si más o menos... O sea que se aparta de la constitucionalidad
y se resuelve igual el caso. Claro, lo que la Corte, tal cual, lo que pasa es que como que ustedes capaz que les falta la parte ahora, que si no, bueno, si me dice Daniel, se las doy yo, de recurso extraordinario. Cuando la Corte revisa si hay violación o no de la supremacía constitucional, pero el caso es una cuestión como de derecho. ¿Hay violación o no? Si hay cuestión federal, ¿hay violación o no de la Constitución Nacional con una ley del Congreso? De una ley del Congreso con un decreto del Poder Ejecutivo. Esa es la parte que revisa la Corte. Pero cuando la Corte dice que es una cuestión política, significa que no revisa, en definitiva dice que no hay cuestión federal, pero el caso después se resuelve como cualquier caso común y corriente. Me refiero con las pruebas dentro del expediente. No sé si más o menos te lo pude ayudar o me entendés dónde voy. Sí, sí. Por eso, cuando ustedes vieron todo lo que es cuestiones políticas no judiciables, si ustedes leen determinados casos, van a encontrar, ¿se acuerdan que yo les di determinadas materias donde la Corte tiene dicho que, por ejemplo, no revisa? ¿Por qué? Porque es una cuestión política. Si no interviene la Corte para ver si hay o no, en definitiva, violación de la supremacía constitucional. Por ejemplo, en el caso que vos decís de Cava, ahí la Corte no dijo, es una cuestión política no judiciable y no reviso. Al contrario, entró, revisó y le dio la razón a Cava. Por eso te digo, lo que vos tenés que distinguir es, en definitiva, también el 116 te dice que todas las cuestiones son revisables judicialmente, pero tenemos, cuando yo les expliqué este tema, o no me acuerdo, creo que se los di yo, si bien todas las cuestiones son revisables judicialmente, tenemos cierta jurisprudencia de la Corte que va año a año y te dice que determinadas materias no son revisables. ¿Por qué? Porque son políticas, porque dependen de la discrecionalidad de los otros poderes. Entonces, en determinadas cuestiones, ahí la Corte no revisa, pero eso no significa que el caso quede nulo. No revisa la constitucionalidad de la norma. Perfecto, claro. No, el caso obviamente que tiene su ámbito político, que es la pandemia en sí, y después tiene un ámbito de autonomía que claramente se mete de lleno a decirle... En el 129, sí. Sí, entonces es judiciable totalmente el caso. Pero bueno, entonces... Pero pará. Es judiciable porque la Corte lo dijo, ahí es el punto que quiero llegar. Es judiciable porque la Corte lo dijo, ¿entendés? Porque la Corte hubiese sido un desastre si hubiera dicho que no. Pero lo que te quiero decir, que si la Corte, estoy a una cosa hipotética, hubiera dicho que ese caso no es judiciable porque estamos en estado de emergencia pública y el decreto, es decir, le hubiese dado otra arista y la Corte dice que no es revisable judicialmente, ahí no entraba la Corte. O por darte otro ejemplo, el que vimos hoy, Colelia, Confebre y Basset, lo primero que yo les dije antes de leerle los argumentos de la Corte, les dije, la Corte consideró que es revisable. Es decir, como que la Corte primero siempre hace como un previo examen de la revisibilidad del caso. Cuando dice que es revisable, es como que la Corte en definitiva va a intervenir en esos casos. Tenés otros casos que te dicen no es revisable judicialmente y vuelva a la instancia de grado. Pero la Corte, a no complicarse, lo que revisa la Corte es la constitucionalidad de la norma. Pero los hechos, me refiero, se tienen que seguir tramitando como vienen en un tribunal de instancia inferior, con la prueba, con la sentencia, como habitualmente resolvés cualquier caso. Lo que te dice que no revisa sobre esa norma. Bueno, sí, esa era la pregunta. Que más o menos les falta a ustedes para como terminar de entender un poco lo que es recurso extraordinario. Porque en recurso extraordinario tenés los requisitos comunes, los requisitos propios de recurso, que se tienen que dar determinados requisitos para que vos puedas, en definitiva, interponer de un tribunal inferior una sentencia definitiva que tengas para... me tengo que ir, Josefina, sí, andate, no hay problema, sí, ya estamos. Te decía que para un recurso extraordinario... para que vos puedas interponer un recurso extraordinario, tenés los requisitos comunes a cualquier recurso y también los requisitos propios de recurso extraordinario. Y uno de los requisitos es que exista una cuestión federal, sentencia definitiva, último tribunal de la causa, pero cuestión federal.
y para que exista cuestión federal, después tenés como varios tipos de cuestión federal, es precisamente que tiene que haber una contradicción entre la Constitución Nacional y una ley del Congreso, entre una ley y un decreto. Entonces, esa es la parte, en definitiva, para acceder a la Corte a través de recursos extraordinarios, el que marca el artículo 14, 15 y 16 de la ley 48. Capaz que está como faltando esa parte. Bien, muy interesante, lo voy a ver. Sí, yo les aconsejo, a ver, les digo, general lo que les quiero decir, ¿no? Que si el parcial es el 14 y no se puede mover, empiecen ustedes a avanzar con los temas, sin perjuicio que Daniel pueda dar mañana o la clase que viene, pero si él da mañana, creo que son 3 clases, y algo que pueda ayudarle yo. Así que por eso les digo, yo no tengo problema, voy a hablar con él a ver si para ser clara, capaz que les doy Defensor del Pueblo y lo pueden leer ustedes, es un artículo, no tiene importe, y prefiero darle recurso extraordinario a algún tema más importante. Pero bueno, eso sería todo. Ahora yo hablo con él y más tarde les escribo en el grupo. Bueno, gracias. Bueno, de nada, chicos, suerte y lean, ¿eh? Hasta luego. Chao, profe, gracias. Chao. De nada, hasta luego.